El problema 12.83 dice: un satélite se coloca en una órbita circular alrededor del planeta Saturno a una altura de 2100 millas. El satélite describe su órbita con una velocidad de 54.7 por 10 a la 3 millas por hora. Si el radio de la órbita alrededor de Saturno y el período orbital de Atlas, una de las lunas de Saturno, son 85.54 por 10 a la 3 millas y 0.6017 días, respectivamente, determine el radio de Saturno y la masa de Saturno. El problema también nos dice que el periodo orbital de un satélite es el tiempo que requiere para dar una revolución completa alrededor de un planeta. Entonces, comenzamos el problema anotando los datos que nos da el enunciado. Ponemos datos y decimos que la altura del satélite es 2100 millas. Esas millas debemos pasarlas a pie. Sabemos que en en una milla hay 5280 pies. Lo multiplicamos por 5280 y eso nos da 11.088 por 10 a las 6 pies. Velocidad del satélite. La velocidad del satélite es 54.7 por 10 a las 3 millas por hora. De igual forma multiplicamos para pasar a pies por 5280 y dividimos entre 3600 porque en una hora hay 3600 segundos. Y eso nos da 80.226.27 pies por cada segundo. La altura o la distancia desde el centro de Saturno hasta su luna Atlas nos dice que es, vamos a llamarle RA, 85.54 por 10 a la 3 millas. Pasamos eso a pies y nos da 451.65 por 10 a las 6 pies. Nos dan el periodo orbital de Atlas, vamos a llamarle TA. Eso es 0.6017 días. Pasamos esos días a segundos y nos da 51.987 segundos. Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre de la situación que nos presenta el enunciado. Ya tengo ese diagrama de cuerpo libre hecho previamente y nos queda de la siguiente manera. Vemos cómo está Saturno con su radio R mayúscula. Vemos a Atlas, que es la figura redonda en azul, con una masa MA y su altura desde el centro de Saturno es RA. En cuanto al satélite, tiene una masa MS y la altura del satélite desde la superficie del Saturno fue lo que llamamos HS. Vemos también que Saturno tiene su masa aquí debajo. Entonces, el problema, antes de continuar con el problema,
podemos hacer la siguiente definición. Podemos analizar lo que está pasando en el problema y decir que este es un problema el cual se rige por la ley de la gravitación. También vemos que, aparte de la ley de gravitación, el movimiento tanto del satélite como de la luna Atlas es un movimiento curvilíneo. Es un movimiento curvilíneo. Vemos también que se relaciona lo que es el peso, o podemos mejor decir la gravedad. Vemos también cómo se relaciona lo que es el período orbital. Entonces, en este problema, llamaremos a la relación entre la ley de la gravitación y el movimiento curvilíneo, lo llamaremos L1. La relación entre la ley de la gravitación y la gravedad o el peso lo llamaremos L2. Y la relación entre la ley de la gravitación y todo lo otro con el periodo orbital lo llamaremos L3. En el video, cada vez que vayamos a consultar ese diagrama de ahí, pues solo tienen que retroceder el video para volver a esa tabla, a ese gráfico que acabo de dibujar ahí. Entonces, esa es la relación del problema. El problema se rige por la ley de gravitación. También de ahí se desprende el movimiento curvilíneo, la gravedad y el periodo orbital. La relación entre cada uno de ellos está como L1, L2 y L3. Continuando con el problema, podemos empezar con la relación de L1, la relación entre la ley de la gravitación y el movimiento curvilíneo. Primero planteamos la ecuación de la gravitación, que nos dice que la fuerza gravitacional es igual a la constante de gravitación por la masa del cuerpo más grande, la masa del cuerpo más pequeño, entre la distancia de ellos dos al cuadrado. Nótese que toda esta parte de la ecuación es lo que se conoce como la gravedad. Podemos decir entonces que esa es la ley de la gravitación universal. ¿Cómo se relaciona con el movimiento curvilíneo? Recuerden que este tipo de problema actúa una fuerza central, que es la gravedad de Saturno. Podemos decir entonces que como tiene una fuerza central que dirige todos sus cuerpos hacia el centro, podemos decir que este tipo de movimiento, debido a que el satélite y su luna llevan una velocidad tangencial, esa aceleración que sufren los cuerpos es la aceleración normal. Podemos decir entonces que
esa fuerza es una fuerza normal, y como fuerza normal podemos decir que es igual a la masa por la aceleración normal, que a su vez es la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio de la curvatura. Si igualamos ambas ecuaciones, podemos decir que la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura será igual a la constante de gravitación por la masa de Saturno, la masa del satélite o de la Luna y la distancia entre ellos al cuadrado. De ahí podemos sacar una ecuación que sea la masa de Saturno. La masa de Saturno de esa ecuación será igual a R por la velocidad al cuadrado sobre la constante de gravitación. Y por ahí podemos tener que esa es la ecuación 1. Recuerden que esa ecuación 1 viene de la relación que ya pusimos anterior, que se llama L1. Entonces, la segunda relación nos habla de la fuerza de la ley de gravitación y la gravedad. Entonces, podemos decir entonces que la gravedad que ya está planteada ahí arriba, podemos decir que es gravedad es igual a G M sobre R cuadrado. Ese R ya no sería una R minúscula, debido a que cada planeta, cada cuerpo, tiene su gravedad. Y esa R sería el radio de cada planeta. Entonces, de esa fórmula podemos despejar la masa. La masa del planeta será igual a la gravedad por la constante por el radio del planeta entre la constante de gravitación. Si igualamos esa ecuación con la ecuación 1, podemos decir que la gravedad por el radio del planeta será igual a R minúscula por la velocidad al cuadrado. Nótese que en la fórmula de la ecuación 1, R por la velocidad al cuadrado, esto de aquí, R por la velocidad al cuadrado, es constante. Eso es diciendo que la cantidad de movimiento angular en un movimiento circular, en el caso de un planeta, es constante. Y dicha cantidad de movimiento se conserva. Entonces, continuando con el problema, podemos decir lo siguiente. De esa fórmula que acabamos de escribir, podemos determinar la velocidad. La velocidad será igual al R mayúscula
por la raíz de la gravedad entre la R minúscula. Se preguntarán por qué despejamos la velocidad. Esa sería la ecuación 2 y de ahí sale la relación 2. ¿Por qué despejamos la velocidad? Porque en la relación 3 vemos que el periodo orbital dice que es el tiempo que requiere para dar una revolución completa alrededor de un planeta. Eso sería, alrededor del planeta sería 2 pi r sobre la velocidad. Y esa velocidad ya la obtuvimos anteriormente. Podemos decir entonces que el periodo orbital es 2 pi r sobre la ecuación número 2, que sería R mayúscula raíz de la gravedad entre R minúscula. Y por aquí tenemos la ecuación 3. Y la ecuación 3 viene de la relación anterior, que sería L3. Entonces, la parte A del problema nos dice que debemos encontrar el radio de Saturno. Ponemos por aquí la parte A, que es el radio de Saturno, y podemos decir lo siguiente. Poniéndole nombres o subíndice a las ecuaciones que ya tenemos, vemos que la ecuación 1 no tiene R mayúscula, que sería el radio de Saturno, pero sí existe ese R mayúscula en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Entonces, la ecuación 2 yo puedo escribirla de la siguiente manera. Velocidad del satélite debe ser igual al radio de Saturno por la raíz de la gravedad de Saturno entre una distancia que va desde según el diagrama de cuerpo libre, desde el centro de Saturno hacia el satélite. Como estamos trabajando con la velocidad del satélite, aquí sería RS. Pero si vemos el diagrama de cuerpo libre, RS es lo mismo que el radio de Saturno más la altura del satélite. Podemos escribir entonces esa ecuación como R mayúscula raíz de G sobre R más HS. Fíjense cómo de ahí yo puedo despejar R raíz de G es igual a la velocidad del satélite por la raíz de R más HS. Se preguntarán por qué estoy despejando R raíz de G. Lo primero es que no conocemos la gravedad del planeta Saturno. Y en esa ecuación vemos que tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Por qué despejamos también R raíz de G? Porque en la ecuación 3 tenemos una R raíz de G entre R minúscula debido a que sustituimos la velocidad. Entonces podemos igualar ambas ecuaciones si despejamos R raíz de G. Entonces por aquí podemos decir que esa sería la ecuación 4. Entonces, de la ecuación 3 podemos decir lo siguiente. Fíjense cómo podemos sacar de la ecuación 3, lo voy a hacer directo, de la ecuación 3 podemos sacar y decir
que R raíz de G es igual a ¿quién? Vemos que R raíz de G estaba dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y el periodo orbital D está multiplicando, pasa hacia el otro lado dividiendo. La R minúscula se quedó con una parte de la raíz. Entonces podemos decir que la ecuación 3 la reescribimos como 2pi. Esta ecuación menciona al periodo orbital. O sea que la R minúscula que va a aparecer es del periodo orbital de Atlas. O sea, esa R minúscula que aparece es RA. Porque toda la ecuación habla de el satélite Atlas, de la luna Atlas. Y la ecuación 4, fíjense que nos habla del satélite. Entonces tenemos una ecuación que habla del satélite y una ecuación que habla de Atlas. Entonces ponemos RA sobre el periodo orbital de Atlas entre la raíz de RA. Esa ecuación la podemos reescribir como 2pi. La raíz de RA está en el denominador del denominador. O sea que pasa al numerador multiplicando, y cuando elevamos, cuando le sacamos la raíz a un número, es lo mismo que elevarlo a la 1 medio. Como aquí en el numerador tenemos otro RA, se multiplican ambos RA y los exponentes se suman. Sería RA con un 1 más multiplicado por RA a la 1 medio. Eso nos da RA a la 3 medio, que es lo mismo decir que nos da la raíz de RA al cubo entre el periodo orbital. Esa que tenemos por aquí le llamaremos ecuación 5. Si se fijan, la 4 y la 5 tienen a R mayúscula raíz de G. Si decimos que la ecuación 4 es igual a la ecuación 5, ponemos entonces que la velocidad del satélite por la raíz del radio de Saturno más la altura del satélite será igual a 2pi raíz de RA al cubo sobre el periodo orbital. Si se fijan en esa ecuación, la única incógnita que tenemos es el radio de Saturno, porque la velocidad del satélite la conocemos, la altura del satélite la conocemos, 2pi es una constante, la altura desde el centro de Saturno hasta la luna de Atlas la conocemos y el periodo orbital la conocemos. Si despejamos R de esa ecuación que está ahí, podemos decir que R es igual a 4pi al cuadrado RA a la 3 sobre TA, que estaba dividiendo, y esa velocidad del satélite de ahí que estaba multiplicando pasó a dividirse junto con TA. Velocidad del satélite, todo eso al cuadrado,
Y a todo eso le restamos la altura del satélite. Pueden hacer el despeje de R en una hoja aparte para comprobar que esa es la ecuación que nos queda. ¿Qué nos falta? Sustituir los valores. Entonces podemos decir que eso nos da 4pi al cuadrado multiplicado por la altura desde el centro de Saturno hasta la luna Atlas, RA. Nos dice el problema que es 451.65 por 10 a la 6, todo eso elevado al cubo. En el denominador tenemos el periodo orbital, que son 51.987 segundos, multiplicados por 80.226.27 y todo eso elevado al cuadrado. Y a todo eso le vamos a restar la altura del satélite, que son 11.088 por 10 a la 6. Resolvemos para R y vemos que R nos da 198 por 10 a la 6 pies. Si quieren pasar eso de nuevo a milla, porque esa unidad es demasiado grande, puede decir entonces que el radio de Saturno es, dividimos todo eso entre 5.280 y nos da 37.500 millas. Bueno, acá tenemos el inciso A. Para buscar el inciso B, vamos a la ecuación 1, que nos piden la masa de Saturno. Y fíjense cómo la masa de Saturno es RV cuadrado sobre G. Pero esa R ya la habíamos convertido antes acá arriba. Y podemos decir que todo eso que está aquí arriba es lo mismo que R. Podemos decir entonces que de la ecuación 1, la masa de Saturno es igual, en vez de poner la R minúscula, ponemos R mayúscula más la altura del satélite multiplicado por la velocidad del satélite al cuadrado, y todo eso dividido entre la constante de gravitación. Le ponemos valores a esa ecuación y decimos que R mayúscula nos da 198 por 10 a la 6 pies más 11.088 por 10 a la 6, y todo eso se multiplica por la altura del satélite, que es 80.226.27 al cuadrado, dividido entre la constante de gravitación en el sistema inglés, que es 34.4 por 10 a la menos 9. El resultado que nos da es la masa de Saturno igual a 3.912 por 10 a la 25
libra segundo cuadrado sobre pie. O es lo mismo que decir 3.912 por 10 a la 25 slugs, que es la unidad de masa en el sistema inglés.